Saludos. Vamos a continuar nuestros videos tutoriales respecto a el IDE de desarrollo que estamos utilizando, ¿verdad? Y cómo vamos a crear código dentro de él. Para crear código dentro de él, pues lógicamente tenemos que abrir la herramienta, ¿no? El Visual Studio, y cuando abrimos la herramienta, pues esta es nuestra pantalla de bienvenida, ¿ya? Normalmente siempre está configurado en las opciones por default que se muestre la página de inicio. La página de inicio se puede ocultar o se puede dejar para estar recibiendo notificaciones en el caso que nosotros estemos conectados a internet. Bien, cuando la herramienta está ya en funcionamiento, está lista para poder comenzar el desarrollo de una aplicación. Para comenzar el desarrollo de una aplicación, normalmente nosotros vamos a trabajar con proyectos. La forma de crear un proyecto pues es a través de la página de inicio, en esta parte donde dice inicio o start, si lo tienen en inglés, nuevo project. Esa es la primera forma, como la forma más rápida. La otra forma es irnos al menú de File, seleccionamos la opción New y en la opción New pues tenemos la opción de Project. Si nosotros pues vamos a desarrollar para una página web o para un sitio web en específico, entonces podemos de una vez crear el proyecto web. En este caso va a ser un proyecto más general, vamos a crear un proyecto. Esperamos a que cargue las configuraciones de los proyectos. Siempre vamos a fijarnos que la opción de Visual C Chart esté seleccionada porque es el lenguaje el cual vamos a estar trabajando, ¿no? Y cuando nosotros seleccionamos Visual C Chart, pues tenemos una lista de todas las posibles fuentes para crear proyectos. Es decir, una aplicación de Windows, una aplicación de consola, que es la que normalmente vamos a estar trabajando, una aplicación web utilizando ASP.NET, una librería de clases y algunos otros componentes que son propios de la empresa Microsoft, como lo es Azure y Silverlight. Otra opción que ustedes deben de ponerle atención es el framework o la versión del framework para el cual ustedes van a desarrollar. Y eso ustedes lo pueden ver en esta pestañita que aparece acá. Está seleccionado que vamos a trabajar con el framework.NET Framework 4.5.2. Si nosotros hacemos clic en la lista desplegable, entonces vamos a ver todas las versiones de framework de Microsoft que están instaladas. Es decir, yo puedo seleccionar desarrollar una aplicación para un entorno de desarrollo de una versión 2.0, que lógicamente no va a contener todas las nuevas funcionalidades que provee la versión 4.5 o la 4.6 o la 4.61, que es la más actualizada que en esta versión de Visual Studio está instalada. Entonces, cada una de las versiones, o sea que vamos instalando, se van agregando a esta lista para desarrollar aplicaciones. Probablemente alguna empresa pues no tiene el framework último, entonces va a haber que desarrollar aplicaciones en un framework anterior al actualizado. Ok, en este caso pues vamos a trabajar con el 4.5.1, no, punto 2, lo habíamos visto, ¿verdad? Y pues vamos a seleccionar una aplicación de consola. La aplicación de consola nos pide cuál es el nombre que le vamos a dar. Le podemos colocar cualquier nombre. Vamos a ponerle ejercicio 1 y me va a decir cuál es la localización en el cual yo voy a tener grabado esta aplicación. En este caso, pues en el disco C, en el subdirectorio user, en el otro subdirectorio user, Documents, Visual Studio 2015, Project. Es decir, cuando nosotros nos vamos al explorador de Windows, nos vamos al disco C o nos vamos a donde está documentos de una sola vez, dependiendo de la versión que ustedes tienen instalada de Windows, Visual Studio 2015, y ustedes pueden ver que aquí está Project.
Entonces, ese proyecto que yo estoy creando va a venir a crearse en este directorio. Todos mis proyectos van a ser creados en ese directorio si yo no especifico lo contrario. Entonces, ejercicio 01, aquí lo podemos cambiar y el nombre de la solución también va a ser el mismo. Entonces, estamos OK. Y esperamos a que se cargue la configuración para la aplicación de consola que vamos a hacer. Si ustedes observan, hay una serie de sentencias, o sea, que se crean automáticamente. Por el caso de estas primeras que nosotros tenemos acá, using. Estas son las librerías que nosotros vamos a estar utilizando para nuestro programa. Lo que hace es insertar una copia de esas librerías cuando el programa se compila. Es decir, en este caso, pues, realmente la que vamos a necesitar en estos momentos es using.system. Estas son para trabajar con enlace a base de datos. Esta es para trabajar con tipos de datos, o sea, que tienen que ver con estructuras de datos, que eso pues se ve más adelante, ¿verdad? Y para trabajar con hilos, que igual es un tipo de programación que es un poco más avanzada. Entonces, esto como no lo vamos a estar ocupando, bueno, .text sí lo vamos a ocupar ya cuando veamos la parte de archivos de texto, pero en este caso como no lo vamos a trabajar, entonces podemos borrarlas. Vamos a trabajar con using. El namespace es el nombre de la carpeta que ustedes han creado. Ya hemos dicho pues que vamos a documentos, Visual Studio 2015, Project, y aquí está mi carpeta con el nombre del proyecto que yo he creado. Bien. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Es, por ejemplo, el archivo de editar, ¿verdad? Que funciona básicamente igual que en un documento de Word o un documento de Excel, ¿verdad? Copiar, pegar, ir a reemplazar, etcétera, etcétera. Y normalmente pues es la misma combinación de teclas las que nosotros vamos a estar utilizando. Otro de los menús que podemos echarle una ojeada es este, ¿verdad? El menú de View o de Ver, en el cual pues vamos a ocultar o a mostrar algunas ventanas, o sea, que nos permiten ver ciertas cosas. Por ejemplo, el Solution Explorer, que la podemos hacer con el Control WS. Y el Solution Explorer, pues es esta ventanita que ustedes tienen hacia el lado derecho, en el cual pues aquí podemos ver todo nuestro código que vamos a estar generando. Los agrupamientos de código que vamos a estar generando. Ustedes observan, este es program.cs. Entonces, en la pestaña, ustedes van a ver que dice program.cs. Entonces, hace referencia a este. Luego dice que tiene una clase que se llama program. Y ustedes ven acá, dice class program. Entonces, acá, luego dice, si vamos desmenuzando, ok, dice que tiene un método que se llama main. Entonces, aquí tenemos el método que se llama main. Entonces, el Solution Explorer nos sirve para eso, para ir viendo los objetos que hemos estado creando dentro de nuestra aplicación. También hemos visto, ¿verdad?, que pues podemos colocarle el número de líneas y lo podemos quitar también, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo podemos ver en el menú de herramientas o del menú de tools que tenemos por acá, ¿verdad? Donde vámonos a donde está option u opciones, ¿verdad? Y pues aquí ustedes tienen, por ejemplo, cambiar el color, ¿verdad? El tema del color puede ser claro o oscuro o azul, ¿verdad? Que son los que tiene por default. Pues en internet también pueden encontrar otros temas. Fuentes también, ¿verdad? Si la fuente que ustedes tienen, pues no les aparece, no les apetece verla porque es muy pequeña o porque el aspecto estético no les agrada, entonces pueden cambiarla. Esto pues
tiene que ver con el editor de texto, ¿verdad? Decimos cuál es el tipo de letra que queremos y el tamaño de la letra que nosotros vamos a estar digitando. Vemos el ejemplo para poder hacer la parte de las líneas, número de líneas, o sea que tenemos ahí pues en el editor de texto, text editor. Entonces aquí vamos a buscar la opción con la cual estamos desarrollando, ¿no? Que es Sechar. Y ustedes acá pueden pues habilitar o deshabilitar los números de línea. Ustedes observan, habilitamos o deshabilitamos el número de línea. Yo recomiendo que el número de línea se mantenga, ya que pues es más fácil encontrar en dónde tenemos los errores, ya que el depurador pues nos dice en la línea tal se encuentra el error especificado. En este caso pues vamos a dejar el número de líneas y los colocamos. Como ustedes saben, todo en Sechar se le denomina clase u objetos, ¿no? Todo se trabaja de esa manera. Por lo tanto, pues nosotros tenemos la clase program. Todos los objetos tienen propiedades, tienen o atributos, ¿no? Y además una serie de métodos que realizan algunas funciones sobre estos datos que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ir viendo, o sea, cómo vamos a conformar tipos de objetos para que interactúen entre sí y resuelvan una tarea. Vamos a trabajar en este caso, vamos a crear una constante. Recuérdense que cuando ustedes tienen activado el IntelliSense, pues con las primeras 2, 3 teclas que ustedes vayan digitando, entonces les va a aparecer el IntelliSense. Y si ustedes la tienen señalada, ustedes pueden observar está en un color diferente y resaltado. Entonces quiere decir que si yo presiono Tab, esa palabra reservada se copia. Vamos a crear una constante del tipo entera. También recuérdense que hay diferentes tipos de datos, ¿verdad? En este caso un int 16, int 32 bit, int 64 bit, etcétera, ¿no? Entonces vamos a crear una de este tipo. Le vamos a llamar Anjo porque pues no podemos utilizar valores como la ñ. Le vamos a decir que está 365. Bien, vamos a crear un programa que lo que me va a permitir es, como bien lo dice aquí, ¿verdad? Calcular el número de días que ha vivido una persona teniendo en cuenta sus años de vida. Normalmente, un programa consta de una sección de entrada de datos, una sección de la validación de esos datos, una sección en la cual se procesan esos datos y la última sección donde esos datos salen para el usuario, ya sea en un formato impreso o un formato en la consola. Bien, datos de entrada. En este caso, pues vamos a definir dos, como bien lo tienen ustedes por acá. Perdón, tres. El nombre, que va a ser una cadena de caracteres de la persona a la cual vamos a pedirle los datos, ¿verdad? Y otras dos, una para leer la edad que la persona tiene, ¿verdad? Que lógicamente va a ser del tipo entera, y la otra que le vamos a colocar días, en la cual vamos a hacer la conversión de esta constante 365, ¿verdad? Por el número de años que tiene. Es decir, si tiene un año por 365, entonces ha vivido 365, ¿verdad? Si tiene 10 años, pues ha vivido
3.650 años. Ok, entonces tenemos la sección de la definición de las variables. Luego vamos a la sección de entrada de datos. Es decir, cuando nosotros le pedimos al usuario que digite cierta información. En este caso, pues le estamos preguntando cuál es su nombre mediante este método. En clases posteriores vamos a ver un poco más en detalle a qué se refiere detalladamente el método console.writeLine y write. Bien, luego tenemos la parte de la lectura de esa información. Algo que debe de quedar claro es que cada vez que ustedes digitan un dato, no importa que este dato sea un número, el compilador siempre lo va a reconocer como texto. Es decir, ese dato que ustedes digitan, 5 por ejemplo, yo no le puedo sumar otros 5 y esperar que el resultado sea 10. Porque ese dato que ha sido leído como 5 es un texto. Habrá que cambiarlo a un formato específico, en este caso entero, para que pueda realizar esa operación. Bien. Hemos leído el nombre, luego venimos y le pedimos que lea cuántos años tiene de vida y para ello, pues, como hemos dicho previamente, que hay que hacer la conversión de datos. Entonces, console.readline es un método que me va a permitir a mí obtener datos desde el teclado en cadenas de caracteres. Como yo sé que el dato que él me va a digitar es del tipo texto, entonces yo tengo que hacer una conversión. Esos métodos de conversión se pueden encontrar acá en esta clase que se llama Convert. Bien, Convert. Punto. Y nosotros aquí podemos convertir a diferentes tipos de datos, siempre y cuando la conversión pueda realizarse, ¿verdad? A booleano, es decir, verdadero o falso, al tipo byte, al tipo char, a tipo decimal, etc. A string, a entero sin signo de 16 bits, etc. Entonces, convert lo vamos a utilizar para hacer esa conversión que necesitamos cuando leemos un tipo de datos en formato texto y luego lo queremos pasar a otro tipo de formato. Entonces, en este caso estamos pasando la edad, perdón, lo que hemos leído desde el teclado a un tipo de datos entero de 32 bits. Bien, con esto ya tenemos dos secciones. La sección de la definición de variables, la sección de la entrada de variables o entrada de datos. Ahora vamos a la parte del procesamiento, es decir, aquellas fórmulas matemáticas que me van a procesar los datos y me lo van a convertir en información. Bien, en la variable días nosotros vamos a almacenar el resultado de multiplicar edad por nuestra constante, que es año, ¿verdad? Entonces, ese resultado luego lo vamos a venir y lo vamos a ocupar en nuestra salida de datos. Una forma cuando se les descomponga el orden en el cual están las líneas, si ustedes observan acá, pues trae una línea, un seguimiento, ¿verdad? De la línea, pero en esta se nos ha ido hacia allá. Entonces, para efectuar esa alineación, pues control K D, la tecla control presionada, luego K, sueltan K y luego presionan, siempre manteniendo control presionado, la D y se va a alinear. Eso es muy importante ya cuando veamos segmentos de código. Bien, para la parte de salida de datos, entonces utilizamos de nuevo el console.write. ¿Ya? En el cual, pues, console.write me permite imprimir el contenido de una variable, en este caso que tenemos acá, ¿verdad? También enviar un mensaje,
tal y como lo hicimos en la entrada de datos, ¿verdad? Además de eso, imprimir a la par de este mensaje una variable que le permita decir que es verdad, más información y mucha más información. Al final, pues nosotros tenemos acá console.readKey para detener el funcionamiento del código. Bueno, si hay algún error, como lo vimos a la vez pasada, pues el compilador lo detecta colocando este signo rojo, ¿verdad? Inmediatamente después del error. Y da algunas sugerencias. En este caso dice que se esperaba un punto y coma. ¿Ya? Entonces, ok, punto y coma. Y lo solucionamos. Cuando el programa esté completo, entonces venimos y podemos hacer una depuración o un debug. Nosotros podemos hacerla de dos maneras. Sin debug y con debug. ¿Ya? Entonces, control F5 o F5. En este caso le damos F5. O sea, se inicia como que si no tuviera ningún error. Compila ahí, bueno, ahí nos dice, ok, digite su nombre, que es lo que me está pidiendo, y luego me va a decir, ok, ¿cuántos años de vida tiene? Ok, Vladimir, ¿usted tiene? Nos puso el resultado. Bien. Vamos de nuevo. 5. Y ahí sí, ¿verdad? Teníamos un error de lógica, no de sintaxis, ¿verdad? Porque ustedes observaron que no había una línea roja señalándolo, sino que pues el compilador entendió, ¿verdad? Que ahí había otra cosa y cuando se ejecutó, pues no se pudo tener otro detalle. Entonces hay que tener cuidado también con los errores de lógica y con los errores de sintaxis, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? El error de sintaxis tiene que ver con el código propio de cómo lo escribimos y la lógica pues tiene que ver con la forma en cómo nosotros programamos, ¿ya? Que en vez de sumar pues multiplicamos o en vez de sumar pues restamos o algo así, ¿no? Entonces son errores de lógica. Entonces ustedes pueden observar, tenemos ahí, ¿verdad? Vladimir, usted tiene pues 14.600 días de nacido, ¿ya? Entonces eso es lo que nuestro programa hace. Cerramos acá. Esa es una forma de cerrarlo. La otra forma que ustedes tienen de cerrarlo, recuerden que con F5 lo pueden hacer, es acá, ¿verdad? En las herramientas Shift F5 o este botoncito rojo y se detiene también la depuración. Esas son formas que ustedes tienen para poder hacerlo. También ustedes, cuando ustedes hacen algún cambio en el código, se van a activar estos disquitos que aparecen acá, ¿no? O sea, formas de discos pequeños. Entonces aquí puede ser salvar solamente la ventana actual, ¿verdad? Y si yo pues tengo varias ventanas, entonces presiono el otro, ¿no? En el cual ustedes pueden generar eso. También, ¿verdad? Cuando ustedes pueden construir la aplicación, entonces si tienen algún error, entonces eso les aparecería en una ventana por acá, ¿verdad? Para verificar si ustedes tienen un error. Entonces, tenemos una ventana principal de ejecución, una ventana en la cual yo puedo hacer el seguimiento de todos los objetos que estoy creando y ya más adelante cuando ustedes pues, vean formularios, pues van a ver que se activa esto. Bien, esto es todo por el momento. Continuamos con el siguiente video en donde vamos a ver un poco más en detalle la forma de crear estas estructuras que nos van a permitir hacer el código más eficiente. Gracias.